Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que va a explotar. Literalmente explosión de emoción, de drama, de competencia, de todo lo que nos gusta a los que amamos las series turcas. ¿Y es que, de qué vamos a hablar hoy? Del duelo de backgammon más épico que el mundo haya visto jamás. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a teorizar, sobre un duelo imaginario, por supuesto, pero no por eso menos apasionante, Can Yaman vs Demet Özdemir. ¿Quién ganaría en una partida de backgammon? Uy, qué pregunta. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en sus personalidades, en su forma de ser, para especular sobre cómo jugarían, qué estrategia usarían y hasta qué expresiones harían en el fragor de la batalla. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de análisis y fantasía, quiero darles la bienvenida una vez más y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos por el canal, ya saben, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, vienen cosas muy interesantes. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Gracias por su apoyo constante. Comencemos. Así que ya saben, el tema central de hoy, Can Yaman contra Demet Özdemir en backgammon. Imaginen la escena, una mesa de juego elegante, la tensión en el aire, el sonido de los dados rodando. Es como una escena de una serie turca, pero con backgammon. Primero hablemos del escenario. Visualicemos un ambiente digno de la realeza del drama turco. Podríamos pensar en un lujoso salón de un hotel boutique con vistas al Bósforo, quizás con toques de diseño otomano moderno. O tal vez un ambiente más íntimo en la terraza de una mansión con una chimenea crepitante y luces tenues. La mesa, por supuesto, sería una obra de arte en sí misma, madera oscura, incrustaciones delicadas y un tablero de backgammon impecable con fichas de marfil y ébano. La iluminación, crucial para crear la atmósfera, jugaría con sombras y reflejos, resaltando las expresiones de los jugadores y añadiendo un toque de misterio. Y por supuesto, la banda sonora. Imaginen una melodía sutil, con toques de Houdini, que acompañe el fluir del juego, subiendo la intensidad en los momentos cruciales y creando una atmósfera de intriga y suspense. Ahora, visualicemos a los contendientes. Can Yaman con su físico imponente y su mirada penetrante, luciendo un elegante traje, quizás con una camisa desabrochada que revela un poco de ese pecho trabajado. Su cabello peinado con ese característico estilo que tanto nos gusta, y una ligera barba que le da un toque de madurez y sofisticación. Se le podría ver mascando ligeramente o apoyando los codos en la mesa, estudiando cada movimiento con esa concentración que lo caracteriza. Y Demet Özdemir, radiante como siempre, con un vestido sofisticado, pero a la vez cómodo, que le permita moverse con facilidad. Su cabello, recogido en un elegante peinado o suelto, con ese brillo natural que la hace inconfundible. Su sonrisa, un arma secreta que podría desarmar a cualquiera, pero también su mirada intensa, que revela su inteligencia y su astucia. Se le podría ver tocando las fichas con delicadeza, o acariciando su barbilla mientras piensa en su próximo movimiento, con esa serenidad que transmite confianza. El público, aunque invisible, estaría presente en la imaginación de cada uno de los espectadores. Sería un público ávido compuesto por fans de todo el mundo, que estarían pegados a sus pantallas, esperando cada jugada, cada expresión, cada gesto de los contendientes. Volvamos a la partida. La primera tirada de dados, el inicio del juego. Can, con su energía desbordante, probablemente tomaría la iniciativa. Lanzaría los dados con fuerza, buscando un doble 6 o un doble 5, para empezar a cerrar puntos y presionar a Demet desde el principio. Su estrategia sería clara: tomar la delantera, intimidar al rival y demostrar su dominio. Demet, por otro lado, con su serenidad característica, se tomaría un momento para analizar la situación. Observaría la tirada de Can, evaluaría las posibles opciones y elegiría el movimiento más estratégico, aquel que le permita construir una base sólida y prepararse para el contraataque. A medida que avanza el juego, la tensión aumentaría. Cada jugada, cada tirada de dados sería crucial. Los momentos de suerte, los errores, las decisiones audaces y las estrategias bien planificadas, se combinarían para crear un auténtico torbellino emocional. Can, con su impulsividad, podría cometer algún error en el afán de ganar, pero su determinación y su capacidad de reacción le permitirían recuperarse y seguir luchando. Demet, con su paciencia y su astucia, aprovecharía cada oportunidad para avanzar y debilitar a su rival.
Visualicemos algunas escenas específicas. Asterisco 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 la estrategia de Khan asterisco asterisco imaginemos a Khan Yaman, concentrado, con el ceño fruncido, estudiando el tablero. De pronto, decide arriesgar una ficha. Sabiendo que podría quedar expuesta. Voy a por todas, gritaría en su mente. El dado rueda. Un doble 4. Khan sonríe mostrando sus dientes blancos y mueve sus fichas con decisión, cerrando un punto clave. La tensión aumenta. Asterisco 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 la astucia de Demet asterisco asterisco imaginemos a Demet Ozdemir, serena, con una sonrisa sutil en sus labios. Analiza la situación con calma, como si estuviera resolviendo un complicado rompecabezas. Encuentra una debilidad en la defensa de Khan y aprovecha la oportunidad para bloquearle una ficha. Jaque mate, susurraría para sí misma. Khan se sorprende pero Demet mantiene la calma, sabiendo que la partida aún no está decidida. Asterisco 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 el momento de la frustración asterisco asterisco imaginemos a Khan Yaman, después de una mala tirada de dados. Tira los dados con fuerza, pero el resultado no es el esperado. Frustrado, se lleva la mano a la frente mientras Demet sonríe, aprovechando la situación. Asterisco 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 la celebración asterisco asterisco imaginemos a Demet Ozdemir, después de ganar la partida. Levanta los brazos en señal de victoria, con una sonrisa radiante. Khan, aunque decepcionado, la felicita con una sonrisa, reconociendo su superioridad. Ahora profundicemos en las estrategias que cada uno podría emplear. Asterisco asterisco la estrategia de Khan Yaman, el ataque implacable asterisco asterisco. Asterisco 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 objetivo asterisco asterisco domar al rival desde el principio. Tomar la iniciativa y dominar el juego. Asterisco 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 estilo de juego asterisco asterisco agresivo, audaz, con tendencia a arriesgar. Asterisco 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 movimientos clave asterisco asterisco. Asterisco 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 cerrar puntos rápidamente asterisco asterisco bloquear puntos clave en el tablero para dificultar el avance del rival. Asterisco 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 forzar el ritmo asterisco asterisco acelerar el juego y obligar al rival a tomar decisiones rápidas. Asterisco 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 no tener miedo a arriesgar asterisco asterisco realizar movimientos audaces, incluso si implican un riesgo. Asterisco 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 redoblar la apuesta asterisco asterisco si va perdiendo, aumentar la apuesta para demostrar su determinación y remontar el juego. Asterisco 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 debilidades asterisco asterisco. Asterisco 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 impulsividad asterisco asterisco podría cometer errores por precipitación. Asterisco 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 falta de paciencia asterisco asterisco podría frustrarse si el juego no va como espera. Asterisco 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 exposición asterisco asterisco al ser agresivo, podría dejar algunas fichas expuestas. Asterisco asterisco la estrategia de Demet Ozdemir, la paciencia estratégica asterisco asterisco. Asterisco 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 objetivo asterisco asterisco construir una base sólida, analizar las debilidades del rival y aprovechar sus errores. Asterisco 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 estilo de juego asterisco asterisco analítico paciente astuto. Asterisco 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 movimientos clave asterisco asterisco. Asterisco 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 analizar cada movimiento asterisco asterisco estudiar cuidadosamente las probabilidades y las posibles consecuencias de cada jugada. Asterisco 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 leer al oponente asterisco asterisco observar las debilidades del rival y aprovechar sus errores. Asterisco 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 construir una defensa sólida asterisco asterisco proteger sus fichas y evitar quedar expuesta. Asterisco 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 esperar la oportunidad perfecta asterisco asterisco ser paciente y esperar el momento adecuado para atacar. Asterisco 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 debilidades asterisco asterisco. Asterisco 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 exceso de análisis asterisco asterisco podría tardar demasiado en tomar decisiones. Asterisco 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 falta de agresividad asterisco asterisco podría perder oportunidades por no arriesgarse lo suficiente. Asterisco 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 dependencia de la suerte asterisco asterisco aunque la estrategia es importante, el backgammon también depende de la suerte. Ahora imaginemos la reacción de los dos contendientes en los momentos cruciales del juego. Asterisco asterisco Khan Yaman asterisco asterisco. Asterisco 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 ante una buena tirada asterisco asterisco celebración efusiva, con gestos exagerados y expresiones de euforia. Gritos de emoción, puños apretados y una sonrisa que ilumina su rostro.
Asterisco 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 ante una mala tirada asterisco asterisco frustración, ceño fruncido, suspiro y una mirada al techo. Intentaría mantener la calma, pero la decepción sería evidente. Asterisco 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 ante un movimiento audaz de Demet asterisco asterisco admiración, sorpresa y una sonrisa de reconocimiento a la astucia de su rival. Asterisco 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 ante la victoria asterisco asterisco alegría desbordante, abrazo a Demet y palabras de felicitación. Asterisco asterisco Demet Ozdemir asterisco asterisco. Asterisco 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 ante una buena tirada asterisco asterisco sonrisa sutil, mirada tranquila y una expresión de satisfacción. Asterisco 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 ante una mala tirada asterisco asterisco paciencia, respiración profunda y un intento de mantener la calma. Asterisco 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 ante un movimiento audaz de Khan asterisco asterisco admiración, respeto y una sonrisa que revela su astucia. Asterisco 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 ante la victoria asterisco asterisco sonrisa radiante, palabras de agradecimiento y un gesto de humildad. Ahora la pregunta del millón, ¿quién ganaría? Como dije antes, la respuesta es depende. Depende de muchos factores, como la suerte con los dados, la presión del momento y la estrategia que cada uno decida utilizar. Pero si tuviera que apostar, diría que sería un duelo muy reñido. Khan, con su agresividad y su determinación, podría tomar la delantera al principio, sorprendiendo a Demet con su juego audaz. Pero Demet, con su astucia, su paciencia y su capacidad de leer a su oponente, podría remontar y ganar al final. El juego sería largo con muchas vueltas y revueltas. Ambos tendrían sus momentos de gloria y sus momentos de frustración. Y al final, la victoria sería para quien lograra mantener la calma, la concentración y la estrategia adecuada. Asterisco asterisco pero seamos sinceros, lo más importante no es quién ganaría, y no la emoción de verlos jugar, asterisco asterisco imaginen la tensión en el aire, el sonido de los dados rodando, las expresiones de los jugadores. Sería un espectáculo inolvidable, digno de la mejor serie turca. Para darle un toque aún más interesante a esta fantasía, podríamos agregar algunos elementos narrativos. Podríamos incluir flashbacks de sus personajes más icónicos, como Can Yaman recordando las escenas de Erkencikus o Bay Jail, y Demet Ozdemir recordando los momentos de Erkencikus o Dodu Unep Kaderindir. También podríamos incluir una subtrama, como una apuesta entre sus amigos, o un comentario de sus compañeros de reparto, añadiendo un toque de humor y complicidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor sorpresa. Podríamos incluir un giro inesperado, como un doble 6 en el momento crucial, o una jugada maestra que cambie el rumbo de la partida. En definitiva, un duelo de backgammon entre Can Yaman y Demet Ozdemir sería mucho más que un simple juego. Sería una oportunidad para ver a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca enfrentarse en una batalla de ingenio y estrategia, con el drama y la emoción que tanto nos gustan. Ahora hablemos un poco sobre el juego en sí. El backgammon es un juego de mesa muy antiguo, que se juega con 2 dados y 15 fichas por jugador. El objetivo es mover todas tus fichas alrededor del tablero y sacarlas antes que tu oponente. Asterisco asterisco algunas reglas básicas del backgammon asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco el tablero asterisco asterisco el tablero de backgammon está dividido en 2 mitades, cada una con 12 puntos triangulares. 2. Asterisco asterisco las fichas asterisco asterisco cada jugador tiene 15 fichas de un color. 3. Asterisco asterisco los dados asterisco asterisco se usan 2 dados para determinar cuántos puntos puede mover cada jugador en su turno. 4. Asterisco asterisco el movimiento asterisco asterisco los jugadores mueven sus fichas alrededor del tablero, siguiendo el número que obtienen en los dados. 5. Asterisco asterisco los puntos asterisco asterisco los jugadores pueden bloquear los puntos con sus fichas, impidiendo que el oponente los utilice. 6. Asterisco asterisco el blot asterisco asterisco si un jugador tiene una sola ficha en un punto, se llama blot. Si el oponente cae en ese punto, el blot es golpeado y enviado a la barra central. 7. Asterisco asterisco la barra central asterisco asterisco las fichas golpeadas deben ser reintroducidas en el tablero antes de que el jugador pueda realizar cualquier otro movimiento. 8. Asterisco asterisco el bearing off asterisco asterisco una vez que todas las fichas de un jugador están en su hogar, el jugador puede comenzar a sacarlas del tablero. 9. Asterisco asterisco la victoria asterisco asterisco el primer jugador en sacar todas sus fichas del tablero gana la partida. El backgammon combina estrategia, suerte y un poco de psicología.
Es un juego que requiere concentración, planificación y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Te enseña a tomar decisiones bajo presión, a asumir riesgos y a aprender de tus errores. Es un juego que te puede ofrecer horas de entretenimiento y desafío, y que puede ser disfrutado por personas de todas las edades y niveles de habilidad. Y ahora, llegamos al final de este análisis épico. Hemos explorado las personalidades de Can Yaman y de Method Demir, hemos especulado sobre sus estrategias y hemos soñado con la posibilidad de verlos jugar. Espero que se hayan divertido tanto como yo imaginando este duelo de backgammon. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo, y dejen sus comentarios. ¿Quién creen que ganaría? ¿Qué estrategia utilizarían? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer este canal y a compartir esta pasión por las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.